al segmento Cambio de Roles, donde en lugar de que un periodista te entrevista a vos, vos entrevistas a un periodista. Una en este caso. Perdón. Ella es Virginia Priano, nació en la provincia de Santa Fe, desde el 2020 vive junto a su esposo en Milán, Italia, es licenciada en comunicación y periodista, trabajó en el área de management y comunicación en cable video digital en la provincia de Santa Fe. Fue productora ejecutiva de Artear TN, desde enero de 2013 es directora de comunicación de Escuelas Ocurrentes, fundación impulsada y apadrinada por el Papa Francisco, y además trabaja como corresponsal desde Italia para el canal de noticias TN. Le gusta el dulce de batata y el de membrillo, también el dulce de leche. Ahora le vamos a preguntar si lo consigue en Milán. Ciao Virginia, come stai? Ciao, buongiorno, come stai? Bene, benissimo, bienvenida a nuestro programa. Pasamos al español, si no nuestros oyentes se van a espantar. No, por favor, aparte si no se va a notar cómo es en mi nivel italiano. No queremos que los profesores italianos que están escuchando la radio me critiquen. Nos critiquen, no, ¿no? muy bien, Porque muy bien. Nos intento, critiquen. sí, intento utilizarlo, pero no, mejor pasemos al español. Bueno, ¿por qué elegiste estudiar periodismo? Qué pregunta, hace bastante tiempo, Sí, sí. porque ya no soy tan joven. Mira, creo que tengo una parte familiar, porque hace muchos años mi abuelo, que ya no vive, fue el primero que llevó la televisión por cable a Santa Fe, hace muchos, muchos años. Así que me crié en ese mundo de la televisión local y demás. Así que a la hora de elegir estaba entre estudiar chef, que en ese momento Oh, casi que no existía estudiar chef, no era el boom de hoy. y además no era el boom, y además no sé cocinar absolutamente nada, o estudiar comunicación. Así que bueno, me decidí por la comunicación. Estaba un poco perdida en ese momento, ¿viste? Cuando terminas el colegio, y Sí. fue bueno, estudio comunicación, que tiene un poco de todo. Así que empecé en Santa Fe, entre irme a Buenos Aires y Santa Fe. Bueno, me quedé en Santa Fe para terminar la facultad ahí, y ya apenas terminé la carrera, me fui para Buenos Aires a probar suerte. Y tu experiencia en Santa Fe es la de cable video digital, ¿no? Si no lo escuché Sí, es mal a una mí. empresa familiar que Sí. todavía... No, con toda esa mega presentación. No, esa sí, es una empresa local Mm, de televisión por cable, de internet. Nada fácil hoy en Argentina, pero claro. bueno, todavía sigue trabajando, sigue creciendo en un mercado nada fácil, que bueno, lo saben los que trabajan, que también tiene un canal local. Yo siempre seguí vinculada, a pesar de vivir en Buenos Aires. Cuando vivía en Argentina viajaba a Santa Fe semana de por medio, y Sí. venía. Y hoy, a la distancia, bueno, trato de acompañar un poco, investigando el mercado europeo, y bueno, tratando de llevar algunas ideas para Santa Fe, porque bueno, siempre el corazón sigue estando ahí. Y hoy este mundo virtual, bueno, lo hace un poco más fácil. Qué bueno. Bueno, varios años de tu vida trabajaste como productora ejecutiva y tenés mucha experiencia en el medio televisivo. ¿Cómo evaluás el contenido y el tratamiento de las noticias hoy en Argentina y en Italia? Mira, sí, yo fui productora de TN muchos años, pero también hace muchos años, hace 10 años que Sí. dejé. La verdad que no puedo creer que pasó tanto. Mm, De hecho, me di cuenta el tiempo que había pasado cuando el año pasado empecé a trabajar para TN como corresponsal, sí. y ahí me reencontré con mucha gente después de muchos años. Eh, la verdad es que hoy estoy tratando de analizar bastante lo que pasa en Italia, porque es interesante, porque uno a veces cuando vive en Argentina solemos ser bastante críticos los argentinos con nosotros mismos Así y con es. todo lo que pasa en nuestro país y Mm, demás, y uno a veces cuando toma distancia puede ver las cosas con otra perspectiva. Entonces trato de ver bastante lo que pasa. Objetivamente debo decir que de Argentina consumo medios, pero consumo básicamente TN, porque es donde, bueno, donde me toca también salir, y por lo cual estoy mucho más vinculada con ellos. No tanto lo que pasa en otros medios, sí, a veces un poco algunos nuevos canales, ¿no? Como es La Nación y demás. En el caso de Italia es una realidad distinta, porque hay menos medios, hay también un gran monopolio. mm. Y mi óptica, mi perspectiva es que la verdad que en Argentina, en televisión se hacen muchas cosas y muchas están bien hechas.
Sí. Italia está mucho más atrasado, por ejemplo, en Mira. lo que es la producción, lo que es la propuesta. La televisión parece mucho más vieja, pero bueno, también tiene que ver con la forma de ser de los italianos, ¿no? Que son mucho más arraigados a su cultura, a sus tradiciones. Claro. Entonces todo lo que es nuevo es mucho más difícil acá. Así que por ese lado lo veo, digamos, no lo veo mal. Sí creo que lo que pasa en Argentina, que creo que todos lo sabemos, es esta cosa de la concentración de la información, del monotema que agota. Eso creo que es una realidad que se repite en el mundo entero. Creo que lo que pasa en Argentina es que somos mucho más egocéntricos en la noticia, en el consumo de ciertos contenidos, Sí. y se ve muy poco, se sabe muy poco lo que pasa en el resto del mundo. Wow. Bueno, ¿y cómo es ser corresponsal en pandemia? Bueno, yo debo decir interesante porque a mí cuando me presentan como periodista me da un poco de vergüenza porque la verdad que es algo que nunca había hecho fuera de la producción y sinceramente empecé de casualidad absoluta porque nunca me imaginé estar enfrente de un micrófono, siempre estuve detrás Sí. porque siempre he sido muy habladora pero nunca de exponerme. Sí. Y la verdad es que empezó de casualidad un día feriado, más o menos fue el 22 de febrero, cuando recién empezaba la pandemia en Italia, no se sabía casi nada del coronavirus, Sí. y una ex compañera de TN me llamó para que le contara qué estaba pasando en Italia, y yo básicamente le dije, no pasa mucho Claro. en ese momento, No tenías idea. y fue bueno empezar a salir por teléfono, y fue completamente, bueno, les doy una mano a mis ex compañeros, Ajá. y esa mano se convirtió en un día entero saliendo para ellos, y otro día, y fue una semana, 2 semanas, hasta que me dijeron, bueno, seguí haciéndolo, salí a la calle y mostré todo lo que está pasando, y para mí fue una gran experiencia, una gran aventura, porque además yo llegaba a vivir en Italia hacía solamente 1 mes y medio antes. Wow. Con Claro. lo cual, básicamente, estaba recién mudada, sin muebles, solamente tenía internet, por suerte, y un teléfono celular. Me compré un parito selfie y ese fue, digamos, mis herramientas de trabajo en pleno coronavirus, que la verdad que al principio fue muy fuerte porque Italia estaba absolutamente cerrada, no se sabía nada. Justo yo vivo en Milán, y Sí. esto fue la Lombardía, ustedes lo recordarán. Sí, sí. Y realmente era una desolación absoluta y yo no tenía ningún contacto en ese momento en Milán, así que fue empezar a ir a los lugares, ¿no? A los hospitales, los lugares donde uno dice, bueno, acá está la noticia, y empezar, y fue muy muy interesante al mismo tiempo porque yo me tuve que reencontrar con mi trabajo de productora, porque cuando vos sos corresponsal, sos productora, sos periodista, sos Todos camarógrafo, juntos, sí. sos un mix, entonces no tenés a nadie más que vos para hacer todo. Claro. Así que en ese aspecto debo decir que muy bueno. Básicamente no dormí durante los primeros 6 meses de la pandemia, cuando la gente estaba en su casa cocinando y haciendo cosas, porque bueno, por la diferencia horaria, eso hace que la única parte menos agradable, porque bueno, con la diferencia horaria que puede ser 5 o 4 horas, eso hace que la noche, ¿no?, de acá es la tarde de Argentina, Sí. así que generalmente durante la primera parte del coronavirus dormía más o menos a las 4 de la mañana y a las 7 me despertaba. Claro. Así que debo decir de que el encierro no lo sufrí demasiado. Así es. Bueno, yo quería saber cuál fue la noticia más impactante o la que más te emocionó, y ya sea de tu carrera como productora o ahora de estas historias que tuviste que cubrir en pandemia. Te lo dejo librado a tu criterio. Mira, creo que si tengo que elegir así rápido, es cuando era productora, lo que más me marcó es que yo estaba haciendo el aire del noticiero cuando liberaron a Ingrid Betancourt, ustedes se acordarán, y tuve que hacer como el vivo de toda esa liberación en vivo, Sí. y fue como muy fuerte estar ahí como 5 o 6 horas sentada con esa gran noticia mundial. Sí. Eso me lo acuerdo siempre. Y acá en pandemia, la verdad que lo que más me costó fue cuando murió el primer argentino, ¿no? Wow, por coronavirus, claro. en Italia, y fue al principio también, y bueno, fue como esa responsabilidad, ¿no?, de dar esa noticia con todos los miedos que te genera.
Creo que esas fueron las dos que por lo menos me acuerdo, ¿no? De estando adelante y estando detrás de cámara. Así es. Bueno, nos escuchan siempre muchos estudiantes de comunicación, de periodismo, y solemos preguntar en este segmento de cambio de roles al periodista o periodista en este caso entrevistada, ¿qué consejo le darías? Ay, a ver, que no es una carrera fácil. Yo siento que muchas veces la gente la elige, ¿viste? Porque o quiere ser famoso o quiere ser como alguien. Sí. A veces eso es lo que tengo, esa situación. Entonces, para mí es saber de que es una carrera difícil. Cambia mucho de país en país, pero en Argentina no es fácil. Yo todos mis colegas que conozco generalmente tienen entre 2 y 3 trabajos cada uno. Sí. Entonces es un poco hombre orquesta, ¿viste? Claro. Creo que lo ideal sería poder reivindicar la profesión y decir qué bueno sería poder dedicarse tal vez a una sola cosa. A mí no me ha pasado, y creo que a la gran mayoría que trabaja como periodista o en comunicación le termina pasando eso. Muchas veces son profesiones que no están tan bien reivindicadas o tan bien pagadas. Exacto. Y termina, ¿no?, uno siendo así, el hombre orquesta que tiene que hacer 3, 4 trabajos y eso lo veo difícil. Creo que es una tendencia que no creo que vaya a cambiar. Por el contrario, veo que a medida que pasa el tiempo ahora, además de como no uno dice, el periodista además tiene que hacer esto y está el mundo digital y tiene que hacer esto en las redes. Entonces, como hay cada vez, ¿no?, más medios. Entonces, es una profesión compleja en ese aspecto. Digo, si uno lo elige por el tema económico, yo les diría a los estudiantes de comunicación o periodismo que vayan eligiendo otro camino. Sí, que desistan o que sumen otra carrera, porque entrevistamos acá a varios periodistas que tenían 2 carreras. Perdón yo no quiero ser así tan cruda, pero creo que es una parte, yo lo veo en mí y lo veo en el resto de mis compañeros, pero al mismo tiempo tiene una adrenalina muy grande y tiene, ¿no?, lo anti-rutina. Claro. Creo que si a uno le gusta eso, tiene mucho, y creo que por eso se hace tan difícil de cambiar, ¿no? Creo que todos los que trabajamos en esto muchas veces te preguntas, ¿sigo, cambio? Y uno sigue, creo que porque tiene eso, porque cada día puede llegar a ser completamente distinto. Entonces creo que eso es lo más, por lo menos para mí, lo más interesante. Y sumás cosas, vas sumando. De hecho, quería preguntarte, ¿cómo llegaste a trabajar para Escolas Ocurrentes? Llegué cuando Escolas era un proyecto. Escolas es una fundación que nació en Argentina, cuando el Papa, era un proyecto cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, y se hizo fundación cuando él fue electo Papa. Llegué por casualidad, por medio de otro trabajo como periodista, en el cual fui a entrevistar al quien hoy es uno de mis jefes, uno de los directores de Escolas. Pasaron como 3, 4 años y un día me llama para decirme, estoy empezando este proyecto. Yo dije, bueno, les doy una mano, lo que necesiten, y viste cómo son los argentinos. Siempre empezás dando una mano. Todo el brazo. Sí, Siempre empezás dando una mano. No sabía nada en ese momento, solamente yo hablaba italiano y tenía un gran amor por Italia, sin saber por qué. Y dije, bueno, tal vez, no, esto me sirve. Siempre tuve esta idea de irme a Argentina y nunca había podido hacerlo, entonces dije, bueno, tal vez esta es una ventana al mundo que me puede servir, y empecé así a darse una ayuda, una mano en comunicación. Lo hacíamos a las 10, 11 de la noche, cuando ya cada uno terminaba su trabajo, y después empezó el primer evento en Roma, que me dijeron, ¿podés viajar a Roma? Dije, bueno, claro, viajo a Roma, y llegué al Vaticano, que no conocía. Todo el mundo cree que es muy fácil, la verdad que es un mundo completamente distinto. Además, no es una fundación de la iglesia, entonces es como algo muy raro. Y llegué, tuve mi primer partido de fútbol por la paz, organizado en Roma, junto a la fundación de Pupi Zanetti. Sí. Y la verdad que fue muy difícil, porque no entendía absolutamente nada. Y así empecé, y de un partido vino otro encuentro, y así pasaron una cantidad de años. La escuela fue creciendo mucho. Yo siempre estaba radicada en Argentina y me tocaba viajar cuando había, ¿no?, algo importante, generalmente a Roma, y por eso empecé a ocuparme de este vínculo con el Vaticano, algo con mucha responsabilidad también, porque es un mundo muy difícil. Pero bueno, también por eso me han pasado cosas muy diversas.
Y así fue que durante 6 años más o menos me estaba viajando entre Buenos Aires y Roma, cada 2 o 3 veces al año me tocaba viajar para algún encuentro con el Papa. Así que también fue una experiencia muy grande para mí porque he vivido una cantidad enorme de experiencias que ni me imagino. Y también trabajar en una fundación es complejo, digo, así como está el periodismo, las fundaciones también, porque es, viste, poca Otro gente estilo. para hacer todo y uno cree que no, pero termina pasando igual. Y bueno, y cuando tuve la posibilidad de venirme a vivir a Italia, que fue por el trabajo en realidad de mi marido, no fue por mí, en ese momento me dijeron, bueno, ahora concéntrate en Italia, así que por eso desde hace 1 año y medio me ocupo de ser la responsable de comunicación en Italia, así que estoy en Milán, pero me toca viajar a Roma, me tocaba viajar ahora con el coronavirus, casi uno no viaja, está haciendo difícil, pero bueno, así que es todo un mundo también por descubrir. Es muy, vos me preguntabas, los estudiantes de comunicación, es difícil, por ejemplo, para mí es un gran desafío ser responsable de comunicación en un país que no es el mío, Claro. Y una lengua que no es la mía, que no son detalles menores, porque uno trabaja en comunicación justamente, entonces es un desafío grande. Generalmente las personas que trabajan en comunicación en los países son personas del país. Claro. Entonces, en este caso para mí es un doble desafío porque es un idioma, es una cultura, con lo cual dependo mucho de la ayuda que puedo recibir de mis compañeros locales, porque cada palabra o cada cosa que uno dice puede ser, viste, tomada distinto, y Italia es muy complejo para eso, así que estoy en este camino de aprendizaje también. Muy bien. Bueno, para cerrar la entrevista, justamente nosotros te convocamos porque muy recientemente fue la conmemoración de una festividad que para los italianos es importante, la Festa de la República, el 2 de junio, y quería que nos El 2 de contaras, junio. claro, que nos contaras cómo celebraron, ¿no? Porque en época de pandemia es muy difícil y con eso ya te liberamos. Mira, una cosa importante que los argentinos por ahí creemos, que los italianos están llenos de feriados, la verdad que acá hay muy pocos feriados, con lo cual cuando hay uno los festejan y mucho. Recordemos, los italianos aman lo que acá llaman las sagres, que son estas festividades en los pueblos, y celebrar, que hace 1 año y medio que las tienen interrumpidas. Van a volver ahora el 15 de junio, pero todavía siguen prohibidas, Claro. con lo cual todas estas grandes festividades no pasaron. Lo que sí pasó de distinto fue que está permitido el turismo local. Sí. Así que se vio un movimiento muy fuerte a nivel turístico. De hecho, se estima que más o menos fueron 9 millones los italianos que se movieron de manera interna por su país. Aprovecharon el lunes, pero no tuvieron feriado puente, porque acá ni siquiera existe el feriado puente, o sea que solamente fue el martes y nada más. Sí. Pero bueno, muchos aprovecharon a tomarse el día lunes y viajar, sobre todo viajar porque la gente, como en todo el mundo, está desesperada por viajar. Recordemos que Italia estuvo cerrado nuevamente desde octubre hasta ahora, Sí. y de hecho el 1 de junio, es decir, un día antes del feriado, hubo una pequeña como apertura en Italia de liberar un poco más. Así que básicamente la gente, lo que se vio fue que salió disparada Viajó. de sus ciudades en busca de... Viajó, y de hecho todavía sigue viendo gente que se tomó la semana o sigue, porque además recordemos que está llegando el verano, tan Claro. esperado también en Italia, así que arranca la época más linda por estos lados. Muy bien. Bueno, Virginia, te tengo que dejar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una hermosísima entrevista y bueno, éxitos allá en la continuidad de tu tarea como No, corresponsal a para ustedes. escuelas, todo. A ustedes muchas gracias, y me quedo con que me gusta mucho, soy adicta al dulce de leche, a la batata y al membrillo, los consigo muy poco, así que el que quiera mandar este tipo de productos para estos lados, no hay ningún problema, yo acá los recibo con mucho cariño. Muy bien, procuraremos. Muchas gracias, Virginia. Hasta luego. Gracias a ustedes, un gusto, hasta luego, gracias. Bueno, vamos rápido.